de Dios. ¿Quieren oír palabra de Dios? Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Cuando Dios habla, dice su palabra, que toda boca calle delante de Él. Así que nosotros oramos, leemos y oramos. ¿Lo tenemos, iglesia? Hebreos 11, versículo 5 al versículo 6, dice de la siguiente manera. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias porque tenemos tu revelación y no tenemos silencio como lo hubo, Señor, en tu historia. Por muchísimos y cientos de años a ti no te plació hablar al pueblo. Como forma de juicio, Padre, hubo silencio donde tu palabra no era oída por medio de profetas ni por medio de ninguna otra medio. Señor, pero en el día de hoy nos has dejado tu palabra y tenemos, Señor, tu voz, tu dirección, tu cuidado y tu carácter en medio de ella. Por eso nosotros te rogamos, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento, que tú abras nuestros oídos espirituales y, Padre, que cada persona que ha llegado a este lugar a oírte a ti, Señor, pueda salir de este lugar escuchando tu voz en su corazón. Que podamos decir como Samuel, habla, que tu siervo escucha. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse, iglesia. Esta tarde, para aquellos que nos visitan por primera vez, algunos que no haya estado, hemos estado por los últimos, yo diría como 14 meses estudiando el libro, la carta a los Hebreos. Así que en el día de hoy, para aquellos que nos visitan, nosotros la última vez que predicamos nos quedamos en Hebreos capítulo 11, versículo 4, y hoy retomamos otra vez el libro de la carta a los Hebreos y volvemos al capítulo 11, versículo 5 al versículo 6. Para los que ya han podido conocer un poquito de Hebreos 11, ya hemos tocado unos 4 versículos. Este capítulo es conocido como el ¿qué? Como los que de la fe, como los héroes de la fe, y también es conocido como aquellos que son del salón de la fama, algunos le llaman en inglés, de la fe. Y en estos hombres que están relatados en cada uno de los versículos del libro, la carta a los Hebreos, podemos ver hombres que vivieron por la fe. Ellos no vivieron por las obras, ellos no vivieron por lo que ellos hacían, ellos vivieron por la fe. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en toda la carta de los Hebreos. El autor de los Hebreos se quiere dedicar a que la iglesia, aquellos hombres que habían profesado salvación, que venían de un judaísmo acostumbrado a vivir por las obras, toda la carta a los Hebreos se dedica a decir: Jesús es suficiente. No hay nada más que tú le puedas añadir. Cristo es el mejor sacerdote, Cristo es el mejor templo, Cristo es el mejor tabernáculo, Cristo es el mejor Aarón, Cristo es el mejor Moisés, Cristo es todo lo que tú necesitas, pueblo hebreo, en aquel momento, para que tú puedas vivir solo por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora el capítulo 11 se encarga de decirnos precisamente cómo vivieron entonces esos hombres del Antiguo Testamento, por medio de la fe, ya que el capítulo 10, versículo 38, termina diciendo
el justo por la fe vivirá. Y ahora el 39 comienza a dar un relato de lo que es la fe y comienza el versículo 1 de Hebreo diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y estuvimos toda una hora estudiando y viendo qué era realmente esa fe que proviene de Dios. Pues ahora el autor vuelve a recargar el carácter y la naturaleza de lo que representa la fe salvífica. Y la última vez que nos reunimos estuvimos viendo el primer hombre que vivió por la fe. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? Iglesia, usted estaba aquí ese domingo. ¿Quién fue el primer hombre que vivió por la fe? ¿Adán vivió por fe? ¿Por qué Adán no vivió por fe? Porque lo vio, vivía por vista, lo tocaba, lo sentía, hablaba con él. El primer hombre que vivió pos el pecado, nacido de Adán y Eva, y creyó en un sacrificio sustituto fue Abel. Abel fue ese primer hombre que vivió por la fe. ¿Y por qué nosotros podemos ver que Abel vivió por la fe? Porque Abel llevó mayor, dice la palabra, y más excelente sacrificio que Caín. Porque el sacrificio de Abel fue el que ordenó, ¿quién? Dios mismo. Dios ordenó el sacrificio precisamente de Abel. Y él presentó un sacrificio como parte de aquellos que, como dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, Abel creyó que la única medio de tu poderte acercar a Dios no era a través de los frutos de la tierra, no era a través de las obras, no era a través de lo bueno que tú puedas hacer, sino a través de un sacrificio animal que fue instituido por Dios para que por medio de esa muerte pudiera el hombre poder tener acceso nuevamente a un caminar con Dios. Así que podemos ver ese primer hombre que caminó por fe a través de un sacrificio, pero hasta ahí llegó Abel, sí, perdón. Pero ahora vamos a ver ese segundo hombre que en la palabra de Dios nos habla que vivió por la fe, y este hombre se llama Enoc. Si nosotros queremos conocer de Enoc, tenemos que ir a Génesis otra vez, en el capítulo 5, en el versículo 21, podemos ver que dice la palabra: y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Ese famoso personaje que fue el hombre que más ha durado en la historia, era hijo de este hombre, Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de haber engendrado a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y todo, mire qué poderoso, y todos los días de Enoc fueron 365 años. Y caminó Enoc con Dios. Esa palabra es algo impresionante, porque eso no existía todavía. Abel había ofrecido sacrificio, pero no dice que Abel caminó, tenía un andar con Dios. Aquí dice que y caminó Enoc con Dios, y lo repite 2 veces. Eso es un nuevo concepto en Génesis, porque desde el momento en que Adán pecó, ¿te acuerdas que Adán caminaba con Dios en el Edén? Desde el momento en que Adán pecó, ya ningún hombre en la historia había vuelto a caminar con Dios, nadie más. Todos los hombres habían sido destituidos de la gloria de Dios y nadie podía acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque no había comunión entre lo santo y lo profano. Dios no puede acercarse al pecado y por lo tanto había una separación. El hombre y Dios no podían caminar juntos. Fue arrojado de la presencia de Dios. Pero ahora vemos a un hombre que dice su palabra por primera vez en toda la Biblia, un hombre que volvió a caminar con Dios después que Adán fue destituido por haber pecado. Así que tenemos a este hombre llamado Enoc, que lo vemos adorando, caminando en una perfecta comunión con Dios, caminando con Dios, cosa que no es nueva ya ahora en Cristo, pero cosa que era nueva. Yo creo que usted se
visualice en el tiempo que está viviendo Enoc. En ese tiempo no era común que los hombres caminaran con Dios. Y este hombre dice su palabra que Enoc caminó con Dios. Y claro está, quiere decir, pastor, que él no presentó el sacrificio igual que Abel. No, claro que sí. Él también presentó un sacrificio de la misma forma que lo hizo Abel. Solo que la revelación en la Biblia es progresiva. Él fue yendo más allá de lo que Abel todavía no había hecho. Él, para entrar a la presencia de Dios, no podía ir si no era por sacrificio, pero él fue más allá. Él comenzó una comunión, una caminata con Dios. Y en el día de hoy yo quiero que veamos 5 cosas de lo que es un caminar con Dios en la vida de Enoc. Número 1, lo primero que podemos ver en lo que es un caminar con Dios en la vida de Enoc es que Enoc creía que Dios existe. Y eso puede sonar como obvio. Tú no puedes caminar con Dios si no sabes que Él existe, pero ¿sabes qué? Hay gente que camina con Dios y no le conoce. Piensa caminar con Dios y no le conoce. Pero aquí dice la palabra, mira lo que dice, pero sin fe. Vamos a ir hoy del 6 al 5. Vamos a terminar con el 5, vamos a comenzar con el 6. Y tiene lógica de sentido de secuencia. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate bien, la fe no te fue dada para adquirir cosas. La fe no te fue dada, como ya hemos dicho anteriormente, para tú decirle a Dios lo que tiene que hacer. La fe no te fue dada para tú adquirir cosas materiales. La fe no te fue dada para tú adquirir cosas físicas en el ámbito, por ejemplo, de la salud. La fe primeramente te fue dada para un solo propósito. ¿Y cuál es? Agradar a Dios. Ese es el propósito primario de la fe. Sin la fe, aquí nos dice, sin fe es imposible que tú seas sano. Y pastor, ¿te necesitas fe para ser sano? Sí, pero hubieron momentos dados donde gente, hombres de Dios, apóstoles, oraron por gente que no tenía fe como señal de que Él era el Mesías y fueron sanos. Aquí nos dice, sin fe es imposible que tú puedas lograr las metas en tu vida. Hay impíos que han logrado sus metas sin fe en Dios. La fe me fue dada con un solo propósito, algo que es imposible, dice la palabra, que tú puedas hacer, es agradar a Dios y no tener fe. Así que lo primero que nosotros podemos ver en un caminar con Dios es que tú creas quién realmente es Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Tú no puedes acercarte a alguien si tú no lo has conocido. Es lógico que tú no te casarías con alguien sin tú conocerlo. Pues es lógico que tú no puedes caminar con alguien, vivir con alguien, y en este caso con Dios, sin que tú le conozcas. Así que lo primero que tenemos que tener claro, dice el autor de los Hebreos, que es necesario que el que se acerca a Dios crea, y esa palabra creer tiene un significado de saber quién es Dios. Tú tienes que saber quién es Dios primeramente antes de tu poder acercarse a Dios. Así que no puedes agradar a Dios por otro medio que no sea precisamente la fe. Y pastor, ¿hay otras formas que la gente ha intentado agradar a Dios? Pues claro que sí. La gente trata de agradar a Dios por medio de la religión. Y viene a Dios pensando que por las cosas que hace y el sistema que han desarrollado, por eso ellos pueden agradar a Dios. Y a Satanás le encanta eso. De que tú le sirvas a Dios como le sirvió Caín. Por las obras y por lo que él pensaba que con su sudor iba a ganar a Dios. La segunda, o de las muchas formas que también hay de que el ser humano ha intentado de acercarse a Dios. Número 1, la falsa religión, la religión de las obras. Número 2, el sentido de herencia de yo pertenecer a una familia cristiana. Muchos son así, piensan yo le sirvo a Dios porque a mí me criaron en la iglesia. Mi hermano, a Satanás lo criaron en el cielo en la presencia de Dios. Él estuvo donde los querubines, que él era uno de ellos, decían santo, 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 y es Satanás en el día de hoy.
Así que porque nosotros tengamos padres cristianos, porque nosotros tengamos abuelos cristianos, porque hemos crecido en la iglesia, eso no significa absolutamente nada si tú no tienes fe en la persona de Jesús. Es decir, si tú no conoces quién es Cristo, no importa lo que tu papá crea, no importa lo que tu abuelo crea, tú necesitas conocer a Dios. Así que no es a través de la religión, no es a través de la herencia familiar, sino es a través de una vida de fe. Sin fe es imposible. Yo quiero agradar a Dios. La única forma en que nosotros podemos agradar a Dios es a través de la fe. Ese es el primer paso, creer que Él existe. Pastor, yo creo que Dios existe. Bueno, entonces ya yo estoy hecho. Yo quiero que tú entiendas un poquito más de lo que la palabra cree. Porque dice la palabra que los demonios ¿qué? Y hacen más que algunos cristianos. Los demonios creen y ¿qué hacen? Y tiemblan, imagínense. Así que aquí no estamos hablando de un creer abstracto. No, yo sé que Dios existe. Mi hermano, todo el mundo sabe que Dios existe. Yo sé que Él es real, todo el mundo sabe que Él es real, los demonios saben que Él es real, los ateos saben que Él es real. ¿Por qué los ateos pelean tanto contra Dios? Precisamente porque saben que hay un Dios que es real. Si Dios no existiera el ateísmo. El ateísmo es un resultado de saber la existencia de Dios. Tú no ves a nadie por ahí peleando con los unicornios y haciendo un asunto de vamos a hacer una filosofía antiunicorniana. ¿Por qué no se enfatizan en eso? Porque saben que los unicornios no existen. Porque hay un énfasis en la filosofía moderna, en medio de las escuelas, de hacer la guerra a Dios mismo, porque son aborrecedores de Dios y saben que un día se van a enfrentar con Él. Así que estamos hablando de que todo ser humano de alguna u otra manera sabe que Dios existe. El problema es que el ser humano, como bien dijo Juan Calvino, es una máquina de ídolos que después de haber destruido el último de ellos, ya el corazón está preparando otro nuevo. Y eso es lo que ha sucedido a través de la historia humana. El hombre se ha hecho una visualización de Dios que no es Dios. Y a veces creemos, sí, yo creo en Dios. ¿Cómo es tu Dios? Bueno, mi Dios es un Dios que me da todo lo que yo le pido. Hay una canción en Puerto Rico de un grupo que se llama Unción Tropical. Si le gusta merenguear, pues ahí ese. Y esa canción dice: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que yo le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que... ¿La has escuchado? ¿Eso es real? Bueno, el primero sí. Yo tengo un Dios que todo lo puede. ¿Me da todo lo que yo pida? No. Él me da todo lo que Él en su soberana voluntad sabe que es mejor para nosotros. Ahora bien, ese Dios es un Dios que pareciera un Dios tipo Santa Claus, que tú le das un listado. Tu papá, bueno, la idea de lo que es este personaje es que los papás le llevaban una lista de regalos y el supuesto personaje se mete por la chimenea y por la noche le da el regalo que le trajo. Ese es el Dios Santa Claus. Y muchos tienen en su mente al Dios Santa Claus. Le pido todo lo que tú quieras a Dios y Dios te lo va a dar. Solamente tú pídeselo con fe, Dios te lo va a dar. Dios Santa Claus. Creen en Dios. Pero ese Dios no es el Dios de la palabra, y ahí es donde yo quiero llevarte. Enoc confió y caminó con el Dios que dice la palabra, le agradó. Y para tú poder agradarle a Él, tú tienes que conocerle a Él. Sin fe es imposible agradarle. Para tú agradarle, tienes que conocer al Dios de las Escrituras, porque no le vas a poder amar como Él demanda. Así que este tipo de personajes tenemos que tener cuidado, porque son ídolos que tenemos que derribar dentro de muchos pensamientos en la comunidad evangélica. Nosotros hemos visto también que algunos dicen, Dios no castiga el pecado, Dios es un Dios que es todo amor y no, Dios conoce mi corazón, no te metas conmigo porque Él ama todo lo que yo hago. Eso es un Dios que tampoco existe. Eso es un ídolo que tú te has hecho en tu mente, pero ese no es el Dios de la Biblia.
y Dios lo va a derribar a ese Dios que no se llama Jehová de los ejércitos ni Jesucristo el Señor. No es ese Dios. Y muchos otros ídolos que nosotros nos vamos haciendo en nuestra mente, que no es el Dios de la Biblia. Son dioses fabricados a través de la imaginación de los hombres, que cuando tú lo llevas a la luz de la palabra no se parece nada al verdadero y único Dios. Otros dicen, mira, yo realmente conozco a Dios a través de que yo tengo una relación personal con Él. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo veo a Dios en mi casa, Él se me aparece a mí y yo lo veo cara a cara, yo lo toco, yo puedo verlo y Él puede decirme cosas a mí. Jesús, el Hijo de Dios, en Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Hermano, no hay nadie que ha visto a Dios. La única forma que tú has podido ver a Dios es que tú hayas vivido en el tiempo de Cristo encarnado y lo hayas visto a Él, porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que no hay forma de que nadie, luego de que Cristo ascendió a los cielos, haya visto a Dios cara a cara, porque bien dice su palabra, que no hay nadie que vea a Dios y que esté vivo todavía. Así que a Dios no se conoce por medio del tacto, a Dios no se conoce por medio de la vista, a Dios no se conoce por medio de la ideología o los ídolos que nos hacemos en la mente. A Dios no se conoce por medio del sentir. Es que yo siento, mi hermano, los sentires son tan peligrosos, porque hay un día que tú puedes estar aquí en el sentir y hay otro día que tú puedes estar acá en el sentir. La vida cristiana no se trata de lo que tú sientas o tú dejes de sentir. Bien dijo el Señor aquí revelado en Hebreo, que el justo por la fe vivirá, no el justo por el sentir vivirá. Así que a Dios no se conoce por lo que yo siento, a Dios no se conoce por lo que yo me imagino, a Dios no se conoce por medio de los 5 sentidos, a Dios se conoce solamente por medio de la fe. Tú no puedes conocer a Dios por medio de la ciencia. Ah, pastor, pero ¿no te acuerdas que traímos a Joe Bowen el año pasado? Y pudimos ver cómo hay tantas evidencias científicas que revelan que el Dios es real y que la resurrección es real. Claro que sí. Pero mi hermano, no se trata de cuánto es tu IQ, es decir, tu nivel de entendimiento para tú poder conocer a Dios. Porque hay gente que son muy inteligentes y que puede ver evidencia científica de la resurrección de Jesús, evidencia científica de cómo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, y sin embargo ellos no creen. ¿Por qué? Porque las pruebas científicas no son lo que te da a ti la entrada del conocimiento de Dios. A Dios se agrada y se conoce por una sola alternativa y se llama fe en lo que dice su palabra de Él. El justo por la fe. Iglesia, esto es un asunto de fe. Número 2, una persona que camina con Dios es una persona que busca la recompensa de Dios. Ay, esto puede sonar como raro, porque ¿cómo es eso que cree en Dios y busca la recompensa de Dios? Bueno, no tenemos que complicarnos la vida, solamente tenemos que ir al texto. Y mira lo que dice ahí el versículo 6. El que se acerca a Dios, crea que le hay. Y no solamente eso, ese fue lo primero que acabamos de ver. Número 1, tiene que creer que existe un Dios. Pero número 2, aquí hay algo que a veces como estudiosos de la palabra nosotros también olvidamos. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios premia a los que le buscan. Pastor, pero la Biblia dice que no hay quien busca a Dios. Pues claro, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y el que a mí viene yo no lo echo fuera. Si tú vienes a Dios, obviamente porque Dios te está trayendo a través de su Hijo. Pero hay una responsabilidad humana que nosotros no podemos obviar. Tú no puedes decir nunca el día del juicio, Señor, yo no te busqué porque tú no me buscaste. No, tú eres responsable delante del Señor de buscar a Dios. Tú tienes una responsabilidad moral y las dos doctrinas son paralelas, la responsabilidad humana y también la soberanía de Dios. Así que nadie puede tomar como excusa la soberanía de Dios para no buscar a Dios.
todos aquellos que crean en Él, dice su palabra, deben creer que Él galardona, que Él premia a aquellos que le buscan. Y eso a veces lo creemos aquí, pero no lo creemos aquí. Porque si nosotros viviéramos a la luz de este versículo, de que Él galardona a aquellos que le buscan, nosotros serviríamos con mayor pasión, nosotros serviríamos con mayor entusiasmo, con mayor alegría, con mayor gozo, porque Él es galardonador de los que le buscan. Así que no es suficiente creer, es necesario creer que nuestro Dios es un Dios moral, es un Dios justo, es un Dios que recompensa la fe y es un Dios personal, un Dios de gracia y un Dios amoroso. Eso también nosotros tenemos que tenerlo claro. Un Dios personal que galardona, que premia, que bendice a aquellos que le buscan. Ese es nuestro Dios. No es un Dios como cree la filosofía nueva era o la filosofía deísta, que dicen que Dios creó todas las cosas, pero Dios ya no se encarga de todo lo que creó y Él se fue a tomarse unas vacaciones en Hawái y ya Él no se interesa de nada de lo que ocurre en este mundo. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios personal, íntimo, comunión íntima. Albert Einstein, el famoso científico que dicen que es el hombre más inteligente del mundo en base a su nivel de inteligencia, que valga la redundancia, decía esto de Dios. Albert Einstein no era ateo, pero tampoco era cristiano. Y Albert Einstein decía: ciertamente hay un Dios. Alguien que no crea en una fuerza cósmica es un necio, pero no podemos conocerlo. Aquí está contradiciendo a lo que dice Hebreo. Dice, hay un Dios real, pero ese Dios no puede ser conocido. Einstein, un hombre tan brillante, un hombre tan inteligente, que por él tenemos la luz en el día de hoy eléctrica. ¿Saben lo que estaba diciendo? Dios es real, pero sin embargo a Dios nadie lo puede conocer. El autor del libro de los Hebreos, él dice, este Dios no solamente es real, sino es un Dios personal que galardona y tiene comunión íntima con aquellos que le sirve. Ese es nuestro Dios. Una comunión íntima. Iglesia, mire lo que dice su palabra, cómo Él recompensa a aquellos que realmente le aman y le buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan temprano los que me buscan. Proverbios 8:17. Jeremías capítulo 29 versículo 13 dice: me buscáis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ustedes, aquellos que me buscan de veras, me van a hallar, porque aquellos que lo buscan, ya Dios lo buscó anteriormente, pero me van a hallar. Lucas capítulo 11 versículo 10. Jesús, hablando a los discípulos, le dijo: porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Aquí vemos a un Dios, como dice Hebreo, que es galardonador de aquellos que le buscan. Aquellos que le buscan en espíritu y en verdad van a recibir la recompensa de su fe. La recompensa mayor de su fe se llama su salvación. No son cosas en esta tierra. Por eso es que te frustras tanto con Dios, porque tú piensas que las recompensas de Dios son cosas aquí terrenales. A veces Dios las da. En su soberanía Dios bendice, abre las ventanas de los cielos, contesta milagrosamente. Pero mi hermano, esa no es tu mayor bendición. Aquí todo es temporal. Nuestros tesoros se pudren, nuestros tesoros se corrompen, pero hay una salvación eterna que es el mayor galardón que todos los hombres pueden recibir de parte de nuestro Dios, y se llama la salvación eterna. Buscad primeramente ¿su qué? Su reino y su justicia, y todo lo demás que a ti te complica la vida en esta tierra, todo lo demás, eso va a venir por añadidura. Él también se encarga de esas cosas, pero eso no es la prioridad. Esas son las añadiduras. En otras palabras, Dios tiene recompensa para aquellos que han creído en Él, y sus recompensas son recompensas eternas. Amén, iglesia. Número 3. Y en este punto me voy a enfocar un poquito más, porque es el tema del sermón. Enoc caminó con Dios. Hemos visto, Enoc creyó, Enoc creía que Él recompensaba. Y número 3,
Enoc caminó con Dios. Pastor, ¿qué es caminar con Dios? ¿Qué es eso de caminar con Dios? ¿Cómo era que él caminaba con Dios? Porque si no entendemos a la luz de la Biblia, lo vamos a tomar como algo místico. ¿Qué quiere decir? Que él iba caminando y él sentía que los pelos se les paraban y decía, aquí está Dios conmigo, y volvía y se acostaba. Ojalá la vida fuera así. Hay momentos dados que él nos deja sentir su presencia de una forma muy especial, que tenemos que postrarnos, que a veces se nos paran los pelos porque somos seres emocionales, que a veces lloramos. Pero mi hermano, la vida del caminar con Dios no se trata de eso. ¿Y de qué se trata entonces del caminar con Dios? Mira lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, lo primero que una persona tiene que entender para comenzar su caminar con Dios es que ha nacido de nuevo. Su caminar con Dios, ¿qué es lo primero que un bebé tiene que tener? Tiene que suceder en un bebé para que comience a caminar. Lo primero que tiene que suceder en un bebé para que comience a caminar, salir de la barriga. Es lo primero que tiene que hacer, tiene que nacer antes de poder caminar. De la misma forma sucede con el creyente. Lo primero que tiene que ocurrir en tu vida para que tú comiences a caminar con Dios, dice la palabra en Romanos capítulo 6, que necesitamos ser sepultados, resucitados en la muerte por el bautismo de Cristo, para que andemos en novedad de vida. Necesitas nacer de nuevo. Por fe, mira lo que dice la palabra, andamos y no por vista. El andar con Dios no es un asunto místico. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya vemos, el andar con Dios es el resultado de una persona nacida de nuevo. Sencillo. Una persona que el Espíritu de Dios mora adentro. ¿Y cómo yo sé que el Espíritu de Dios mora dentro de mí? Dice Efesios capítulo 5 versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Andad en el Espíritu no es otra cosa que andar conforme al fruto del mismo Espíritu. ¿Cómo yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí? Bueno, tienes que preguntarte si tú estás andando en gozo, si tú estás andando en paz, si tú estás andando en amor, si tú estás andando en dominio propio, si tú estás andando en todo lo que el fruto del Espíritu produce en ti. Eso es un andar en el Espíritu. Eso es caminar con Dios. ¿Cómo tú sabes que tú estás caminando con Dios en el día de hoy? Porque dice su palabra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 4, andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Hay un crecimiento en la santidad de Dios en ti. Hay un crecimiento en el fruto de la obra del Espíritu en ti. Y eso es lo que había en la vida de Enoc. Dice su palabra que caminó Enoc con Dios 360 días. Él duró 365 y a los 65 años conoció al Señor. 300 años caminando con Dios. Otra de las cosas que podemos tener como evidencia de que este hombre caminaba con Dios y tú y yo estamos caminando con Dios es que lo primero que tiene que haber ocurrido es una reconciliación entre Dios y Enoc. Es una reconciliación entre el hombre pecador y Dios que es santo. Dice Amós, andarán dos juntos. A veces esto lo usamos para los matrimonios, cuando el contexto no es el matrimonio. Lo podemos usar, pero el contexto no es el matrimonio. El contexto está hablando acerca de Dios y el hombre. Andarán dos juntos si no estuviesen ¿qué? De acuerdo. Lo primero que tiene que ver en el hombre y Dios para poder caminar juntos es que tienen que ser reconciliados. Si Dios y el hombre están en enemistad, no pueden andar juntos, no puede haber un caminar de fe. Así que la idea aquí es obvia. Dos personas, sencillo, no pueden caminar juntos si no tienen comunión. Si tú no has reconocido precisamente tu problema, en el caso con Dios, yo he pecado contra ti, tú no puedes caminar con Dios. Enoc estaba de acuerdo con lo que Dios decía y Enoc estaba de acuerdo con quien él era. Así que esta rebelión desde Adán hasta hoy todavía existe. Los hombres no caminan con Dios porque nacen en pecado.
Los hombres no caminan con Dios porque nacen en rebelión contra Dios. Nadie nace diciendo a los 5 años, mamá, léeme la Biblia, yo quiero leer la Biblia, a menos que tú lo hayas instruido. Nadie nace con deseos espirituales. Nacemos enemigos de Dios. Y el hombre y Dios están enemistados. Dios aborrece el pecador y el hombre aborrece a Dios. Y la única forma de reconciliar a este hombre que no quiere saber nada de Dios y a Dios que es santo, que no puede tener relación con los hombres, es a través del sacrificio y del arrepentimiento. Sacrificio de Cristo y el arrepentimiento en nuestras vidas. Otra cosa que no podemos el hombre caminar con Dios es que las naturalezas son diferentes. El hombre pecador y Dios tienen dos naturalezas totalmente diferentes. Como ya he dicho varias veces, Dios es santo y el hombre nace en rebelión y en pecado. Y esas dos naturalezas siempre estarán contrarias. Para que el hombre pueda tener comunión con Dios, Dios tiene que cambiar primeramente su ¿qué? Su naturaleza. Y es lo que dice la palabra del Señor. Dice que en Efesios capítulo 2 dice que Él vino a reconciliar a Dios con los hombres y a darnos una nueva ciudadanía espiritual, una naturaleza espiritual, para que el hombre y Dios puedan tener comunión. La naturaleza del hombre, como ya hemos dicho anteriormente, va a ir en pos del pecado, va a ir en pos de sus propios deseos, va a ir en pos del aborrecimiento de Dios, y por lo tanto nunca, iglesia, nunca el hombre va a desear la justicia de Dios. Y eso es otro de los puntos en los cuales nosotros podemos ver en un caminar con Dios. Tú no puedes caminar con Dios a menos que tú tengas la justicia de Dios aplicada a ti a través de Cristo. Mire lo que dice la palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él, Juan capítulo 1 versículos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, mira la palabra que utiliza de caminar, y andamos en tinieblas, mentimos. Yo tengo comunión con Él. Yo soy como Enoc. Yo tengo comunión con Él. Oh sí, pero aquí dice, si tú tienes comunión con Él, pero tú andas en tinieblas, la palabra dice que tú eres un mentiroso, no dice que tú eres una persona que camina con Dios. Mira lo que dice claramente. Si tú dices con tus labios que tienes comunión con Él y tú andas en tinieblas, tú estás mintiendo y no estás practicando. Mira lo que dice ahí, no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, la evidencia de que estás en luz es que hay una comunión primero con los hermanos. Fíjate que nos dice, la evidencia de que tú estás caminando en luz es que tú tienes una comunión con Dios. Si tú no puedes tener comunión con los hermanos, tú no tienes comunión con Dios. Escúchame bien eso. No, yo y Dios tenemos a esa palabra a mí me preocupa en el lenguaje evangélico. Yo tengo una relación personal con Dios. Si tu relación es tan personal con Dios que tú no tienes comunión con tus hermanos, tal relación es falsa y mientes, dice la palabra, mientes. Lo primero que evidencia, dice Juan, que tenemos comunión con Dios y que andamos con Dios, dice que tenemos comunión los unos con los otros. Mi Dios para mí, eso es lo más grande, eso es lo más santo, eso, Dios es lo primero en mi vida. Pero si tú no tienes comunión con tu hermano en la fe, aquel que fue limpiado con la misma sangre de Cristo, y tú no le puedes hablar y tener comunión con Él, si tú no le puedes hablar a un familiar y tener comunión con Él por lo que te hizo, y tú dices, no, yo no puedo tener comunión con Él, tu comunión con Dios no está bien. Revisa tu corazón, porque tu comunión con Dios no está bien. Tú no puedes decir que tienes comunión con Dios si no tienes comunión con tus hermanos en la fe. No es posible, y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Tenemos comunión. La evidencia de que ese andar es real es que estamos en luz y a la vez
la forma de ver que estamos en luz es que tenemos comunión los unos con los otros. Y eso evidencia que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque Él me limpió a mí, porque Él me perdonó a mí, entonces yo puedo servirle aún al peor de los traicioneros. Y por último, en el caminar con Dios, evidencias de ese caminar con Dios, es que hay una voluntad rendida. Tú no puedes caminar con Dios sin una voluntad rendida. En Puerto Rico hay un dicho que dice que 2 bueyes machos no pueden caber en una misma cueva. 2 bueyes, para que tengan una idea, son cangrejos. Y esos cangrejos, si son machos, van a pelear y a pelear y a pelear, y al final nadie va a salir vivo de esa cueva. Así que en la comunión con Dios no podemos decir yo mando y Dios manda también. No, hay un solo Señor. En la caminar con Dios tenemos que vivir con una voluntad rendida a Dios. No puede decir yo mando o yo ordeno a Dios. Me impresiona y me llama la atención la forma que utiliza el autor del libro de los Hebreos al decir: caminó Enoc con Dios. Él no utiliza y caminó Dios con Enoc. ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a este hombre y no dijo y caminó Dios con Enoc? Porque Dios no sigue a los hombres siguen a Dios. Y quien tiene que dar las órdenes y manda se llama Dios. Y quien tiene que seguir se llama Dios. No es nosotros decirle a Dios: Dios, mira, aquí está esta mujer que me gusta mucho. Yo te pido que me eches la bendición sobre ella, Señor. Y en el nombre de Jesús, esta mujer será mía, o esta casa será mía, o estas finanzas serán mías, o esta salud será mía. Tú no le puedes estar ordenándole a Dios lo que Él tiene que hacer por ti. Pero así hacemos. Tomamos las cosas y después le pedimos a Dios que las bendiga. Aquí está, Señor, bendice esto. Antes vimos en su palabra si realmente le agradaba eso. Enoc caminó con Dios. Señor, ¿qué tú quieres de mí? Yo no vengo a decirte y a mandarte. Tú hablas y yo obedezco. El menor sirve al mayor. Tú eres Señor y yo soy siervo. Nada más que eso. Tú eres Señor y yo soy siervo. Por lo tanto, yo no puedo decir: Señor, tú manda y yo mando. Eso no funciona en ninguna relación, y es mucho menos en la relación con Dios. Dice: y este es el amor de Dios, que andemos según sus mandamientos. ¿Cómo tú sabes que el amor de Dios está morando en tu corazón? Porque tú estás, dice ahí, andando, amando. No es que los vas a obedecer, hermano. No podemos obedecer los mandamientos por nuestras propias fuerzas. Pero si tú no anhelas obedecer, amar, servir a Dios, obedeciendo sus mandamientos, la palabra del Señor dice que el amor de Dios tampoco mora en ti. Es decir, rendir mi voluntad, es decirle: Dios, aquí está mi día. Tengo esta decisión para tomar, yo la pongo delante de ti. Yo tengo esta oportunidad, Señor, la pongo delante de tu presencia. Si tú la quieres quitar, quítala. Si tú la quieres destruir, destrúyela. Aquí está, Señor, esta tentación que yo tengo. Aquí están mis pecados delante de ti, Señor. Yo los pongo porque tú tienes el poder para hacerlo. Una relación dinámica, una relación práctica con Dios. No es una relación solamente pasiva. Una relación dinámica, eso es andar con Dios. Y la Biblia lo llama de muchas formas: andar en luz, andar en el Espíritu, andar en la verdad. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, como dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 6. Si queremos saber cómo caminar, primeramente entonces tenemos que ver cómo anduvo Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo anduvo Cristo? Esa es mi meta, cómo caminó Cristo. Dice su palabra: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él caminó constantemente queriendo agradar la voluntad del Padre, no la de Él, siendo Dios, siendo Cristo Dios. Él vivió conforme a la voluntad
del Padre. Y ahora bien, es algo que tal vez nunca hemos pensado de Enoc. Número 4, Enoc predicó a Dios. Dice la palabra que Enoc era un predicador de la justicia. Vaya conmigo a Judas, si me lo pueden poner en la pantalla, Judas capítulo 14, versículo 15. Judas capítulo 14, versículo 15. Está al final de la Biblia, ahí cerquita del último libro de Apocalipsis se encuentra Judas. Y mira lo que dice la palabra, Judas versículo 14 y versículo 15, porque solamente tiene un capítulo, no tiene más capítulos, solo uno. Mira lo que habla de Enoc, Judas. Un hombre que camina con Dios, ya hemos visto, es un hombre, número 1, que vive creyendo en Él. Número 2, vive creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Número 3, vive caminando con Dios. Y número 4, predica a Dios. Enoc predicó a Dios. Mira lo que dice versículo 14 y 15. De estos también profetizó. Así que Enoc no era solamente un servidor más, era un profeta de Dios. Enoc era un profeta de Dios. Y mira lo que dice, de esto también profetizó Enoc. Séptimo, y aquí cuando estamos hablando de profetizar, no están hablando de leer el futuro, eso es adivinación. Leer el futuro es adivinación, no profetizar. Profetizar es hablar lo que Dios mandó a hablar, eso es profetizar. Y eso fue lo que lo caracterizó a él como profeta. Dice, este hombre era el séptimo después de la generación de Adán. Mira lo que predicó este hombre. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Mira la predicación de Enoc. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente. Mira lo que él vino a predicar. Él vino a dejar convicto a los impíos. Él no tenía una mejor palabra para el pecado. Él vino a dejar convicto a los impíos de pecado, de todas sus obras impías que él han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mira el mensaje de este profeta de Dios llamado Enoc. Era un mensaje certero y le está diciendo, mira, la generación que él estaba viviendo era una generación que no era fiel. Pastor, lo que pasa es que no caminó con Dios porque las generaciones antiguas ya no son como ahora. Ahora los tiempos se han puesto tan malos, los de Enoc estaban iguales. Enoc vivió en una generación impía, en una generación perversa. ¿Y por qué lo sabes, pastor? Mira el mensaje. Si él no hubiese vivido en una generación así, el mensaje de Dios no hubiese sido convencerlo de las obras impías, los pensamientos impíos que han hecho impíamente. Está hablándole palabras duras de arrepentimiento a la generación que él estaba sirviendo. Él no hizo lo que Dios le exigió. Él no vino con un mensaje, como dicen en el buen puertorriqueño, wichiwachi. Él no vino a aguarle la píldora a la generación que estaba allí para hacer relevante aquella generación y que la gente llegara a escucharlo a él. No, él decía, lo que Dios dijo yo lo voy a decir. Y la manera en que Dios bendice la predicación es precisamente eso: decir lo que Dios mandó a decir, no importando la respuesta de la gente. No importando, porque a él no le importaba eso. Enoc estuvo rodeado de falsos maestros. Enoc estuvo rodeado de falsas enseñanzas, de falsos creyentes. Allí estaba un pueblo incrédulo, pero allí él pregonó el mensaje, llamando a los impíos a creer y arrepentirse de sus pecados. Dios te va a juzgar, era el mensaje de Enoc. Un mensaje que hoy no se predica mucho tampoco. ¿En cuántas maratónicas de enlace usted escucha diciendo Dios viene en juicio? También están otros extremos que son los más que predican más que eso, nada más. Pero es un mensaje que ya en la generación moderna, el mensaje de Enoc ya no es oído. Se oía de sus labios, se oía de su vida. Un hombre que caminaba con Dios, no solo de labios, de vida. Lo que era una vida activa y dinámica de un caminar con Dios. Yo camino con Dios, pero yo no le hablo a Dios a nadie. Yo lo dudo.
que tú estés caminando con Dios. El hombre que camina con Dios no puede pasar más de 10 minutos cuando ya tú quieres hablarle de Dios a esa persona. Mira una persona enamorada. Tiene a la persona que ama, mi hermano, y en menos de una conversación de 10 minutos ya va a salir, ya supiste. Y mira, y tal persona me dijo esto, tal muchacha me dijo lo otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que apasiona tu mente, eso es lo que apasiona tu corazón. Habla con una persona por 1 hora y tú te vas a dar cuenta de dónde está su pasión. Tú vas a saber, sea en lo que sea. Tu pasión puede estar en los negocios, tu pasión puede estar en una mujer, tu pasión puede estar en un hombre, tu pasión puede estar en tus hijos, tu pasión puede estar en muchas cosas. Habla con una persona por 1 hora y va a salir lo que está en su corazón. Mi hermano, no es posible decir, yo camino con Dios, pero yo no le hablo a Dios. De Dios yo no se lo hablo a nadie, yo soy callado. Yo tengo un cristianismo a la secreta en mi trabajo, un cristianismo a la secreta en mi escuela, un cristianismo a la secreta en los lugares donde yo voy. Ese cristianismo a la secreta no existe, hermanos. Si tú caminas con Dios, si tú le amas a Dios, tú quieres hablar con Él, a quien te encuentre, tú le quieres predicar el evangelio. A ti no tienes que estar empujándote. Mira que tú, para que le hables a fulano, a tu vecino el evangelio, tú que le abres al este el evangelio, eso debe salir de forma natural. Ese es el enamoramiento del deseo de que conozcan a aquel a quien tú amas y en quien tú caminas. ¿Hay amenes aquí, iglesia? Yo quiero que otros conozcan a mi Dios. Enoc predicó de Dios. Y por último, Enoc entró a la presencia de Dios. Versículo 5. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, Enoc nunca se murió. Nunca murió Enoc. Hay solo 2 hombres en la Biblia que nunca murieron: Elías y Enoc. Dios se los llevó. Lo que se conoce en el día de hoy como lo raptó, que es una palabra mal traducida. Dios se los llevó para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, antes de que Dios se lo llevara, mire el testimonio, antes de que Dios se lo llevara, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mi hermano, qué hermoso sería eso en ti y en mí. Antes de que Dios me lleve, yo quiero caminar dejando un testimonio, como dice su palabra. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es el mayor deseo de todos los verdaderos creyentes. Señor, que antes que me vaya, yo quiero dejar un testimonio de que te agrade a ti. No un testimonio de que, bueno, yo quiero dejarle a mis hijos una herencia de una casa. Si se la puedes dejar, qué bueno. Y si me puedes incluir ahí también. Pero el mayor testimonio que tú puedes dejar es haber agradado a Dios. Qué hermoso que en el día de tu muerte tú puedas tener a tu familia al frente tuyo, a tu iglesia contigo, diciendo: esta persona agradó a Dios. Esta persona vivía agradando a Dios. Su deseo y su pasión era agradarle a Él. Al final de 300 años, Él no vivió con Dios 70 años. Él no vivió con Dios 15 años. Él vivió 300 años con Dios. Caminó 300 años con Dios. Alguien dijo, caminó tanto con Dios que llegó al cielo. Su caminata fue tanta que llegó a la presencia de Dios. Al final de los 300 años, Dios se lo llevó. Y pastor, ¿por qué? ¿Por qué no hace lo mismo conmigo? Yo no me quisiera morir nunca. Yo no tengo miedo a la muerte. Yo quisiera que Dios me llevara como Enoc. ¿Por qué no lo hace conmigo? Yo no sé. No sé por qué se llevó a Enoc. No sé por qué no dejó ver muerte a Elías. No sé por qué lo hizo, pero iglesia, a Dios le agradó su vida de tal manera que se lo llevó al cielo. Dice, a esta persona yo la quiero conmigo. Fue traspuesto al cielo. Caminó tanto tiempo con Dios que Dios dijo, a esta persona pueden haber muchas razones. No las sabemos. Como no las sabemos por qué Dios se llevó, inclusive se lo llevó a una temprana edad.
365 años, tú estás diciendo que se lo llevó joven. Sí, su abuelo duró 1000. No, perdón, su hijo duró 1000. Así que esta generación duraban 800 años, 900 años. Este hombre se lo llevó joven, Dios. No hay razón alguna por la cual Dios, aquí en el humano hablando, de entender por qué Dios lo quiso hacer de esa manera. Pero probablemente, estos son solamente especulaciones, probablemente la generación en la cual él vivía era tan y tan cruel que Dios dice: me lo llevo. Dice la palabra que no son dignos de ello. Y Dios se lo quiso y se lo llevó. En la generación incrédula. Ya no más sufrimiento, ya no más persecución, ya no más ridiculización, porque probablemente lo ridiculizaban. Ya no más de eso. Hablaba con un amigo muy querido. De igual manera que nosotros, perdió a su mamá, una relación muy cercana con su madre. Y él le preguntaba a Dios: ¿por qué ahora? Y él dice que no fue que él escuchó una voz de Dios, no fue que él escuchó algo audible, pero él pudo entender, a pasar de los años de la muerte de su madre, de que su papá era un maltratante con ella. Él no lo sabía, le pegaba hasta dejarla mal. No es que todos los casos sean, en el caso de él en particular, él pudo entender: tú la estabas guardando, tú la estabas cuidando, y era una sierva de Dios, y a ti te plació llevártela. Hay momentos dados donde nosotros no sabemos, y en la mayoría de los momentos no sabemos por qué Dios se lleva a una persona. Pero algo que yo puedo saber, de la misma forma en que se llevó a Enoc, es que el Señor dice en su palabra que Él tiene como estima la muerte de los santos. Algo que Dios estima, mi hermano, algo que tú estimas, ¿qué es? Algo que tú estimas, ¿qué es? Tú estimas a tus hijos, ¿no? Tú los cuidas, das la vida por ellos. Tú estimas tu cuenta de banco, ¿verdad que sí? Si no tuviera el PIN por ahí regado y yo lo supiera, ¿por qué nadie más sabe el PIN? Porque tú estimas lo que está en tu cuenta de banco, ¿correcto? Es algo preciado para ti. Pues Dios dice en su palabra que Él estima, Él valora, Él se agrada cuando los santos van a su presencia. Estimada es la muerte a los ojos del Señor. Iglesia, Dios ama a los suyos. Y Dios ama tener comunión con los suyos. Dios no te salvó a ti con el propósito de librarte del infierno. Escúchame bien. Ay, pastor, yo pensaba que creí en Cristo, ya la libré, ya me libré del fuego. Ese no es el propósito por el cual Dios te salva. Dios no te salvó para librarte solamente de la condenación. Dios no te salvó solamente para que tú no sufrieras. Y escúchame, iglesia, Dios no te salvó con el propósito de que tú solamente disfrutaras de las calles de oro y el mar de cristal. Ese no es el propósito de tu salvación. El propósito de tu salvación se llama comunión con Dios. No importa dónde Dios esté, ese lugar es el cielo. Si allá habrán calles de oro y mar de cristal, eso no importa. Allí Dios está, Cristo está allí, ese es el cielo. Así que si tú no tienes comunión con Dios hoy, ¿para qué tú quieres ir al cielo? Porque el cielo es un lugar de comunión con Dios. Es un lugar de cercanía con Dios. No es, ay, yo levanto la mano, acepto a Jesús para yo no irme al infierno. Mi hermano, qué pequeño tu pensamiento de quién es Dios. Si a ti no te interesa amarle, conocerle, tener comunión con Dios, ¿para qué tú quieres ir al cielo? Cuando llegues al cielo vas a querer regresar. ¿Por qué? Porque tu propósito no era Él, tu deseo no era Él, tu pasión no era Él. Muchos quieren el cielo sin Cristo en Él, porque su pasión no es Él. Enoc tenía tanta comunión con Dios que llegó al propósito de su vida, estar en su presencia. Te tengo buenas noticias para ti en el día de hoy. Él vuelve por segunda vez. Y aquellos que caminan con Dios estarán con Él para siempre. Aquellos que han caminado con Dios. Mira lo que dice, y con este versículo voy a cerrar.
Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, hablando del día que Él vuelva a arrebatarme como lo hizo con Enoc. Luego los que estemos vivos, llegará un momento dado cuando Él vuelva que van a haber personas vivas todavía como pasó con Enoc. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Lo que Dios hizo con Enoc, lo traspuso y se lo llevó. Y estaremos con Él para encontrarnos en el aire y estaremos con el Señor, como dice ahí, iglesia, para siempre con el Señor. Estaré con Él para siempre. Él va a volver por su iglesia y va a volver por un pueblo que camina en comunión con Dios. ¿Cuántos anhelan ese día? Padre, vuelve, porque tú prometiste volver. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.